¿Qué tal? ¿Cómo están? Recientemente hice un video sobre los 7 principios que utilizo en cualquier aplicación de React que voy a crear, pero me llamó la atención que no tuve tiempo de hablar en específico sobre ninguno de los 7 puntos. Intenté describirlos lo más que pude, pero hubo algunos que, siento yo, les faltó un poco más de elaboración en el tema. Debido a eso, decidí hacer un video de continuación y creo que voy a hacer videos adicionales sobre cada punto. El día de hoy quiero hablar sobre el tema de legibilidad, específicamente hablando sobre no sacrificar la legibilidad de un proyecto solamente por optimizar impulsivamente. Si no viste el video sobre los 7 principios, te lo voy a recomendar aquí para que vayas a verlo y ya después puedes regresar a este video. Igual, si no lo quieres ver, no importa, puedes ver este video sin ningún problema. Muy bien, el tema en el que me quiero enfocar hoy es cómo evitar sacrificar la legibilidad en un proyecto simplemente por querer optimizar impulsivamente partes del código que no requieren una optimización tan grande. Y me refiero específicamente cuando la optimización afecta la legibilidad. Si la legibilidad no se afecta, entonces no es ningún problema. Muy bien, para eso reuní algunos ejemplos que he encontrado a través de los años que he estado trabajando y que siempre me llaman la atención cuando los veo porque los veo muy seguido. Algunos de estos son muy básicos, algunos de estos son más elaborados, pero lo que quiero hacer con este video es poner en ejemplos que sean claros de entender y poner una alternativa para poder evitar esos problemas que yo encuentro con la legibilidad. Muy bien, por ejemplo, este caso. Si en JavaScript a ti te interesa obtener solamente el entero, el valor entero de un número, por ejemplo tienes 8.444, utilizando estos operadores binarios para obtener el 8. Si vamos a Chrome y ponemos esto ahí, vas a ver que te da 8. Pero de la misma forma, tú puedes obtener cuál de las dos piensas tú que es mejor utilizar. Por términos de legibilidad, siempre te voy a recomendar que utilices matfloor. Porque este operador binario no es muy obvio qué es lo que está sucediendo aquí. Aparte que qué sucede si lo usas a través de todo tu proyecto y en una ocasión se te olvida que son dos y pones uno. O si alguien te ve hacerlo y lo empieza a hacer él también y solo pone uno, pues no va a dar el resultado correcto, ¿no? Entonces, a lo que voy es, intenta no hacer ese tipo de cosas que se ven como magia. Mejor intenta que sea muy descriptivo y muy legible. Evita utilizar ese tipo de cosas. Muy bien, otro ejemplo es el siguiente. Tienes una función, está como ejemplo ese. Los comentarios así de 3 puntos significa que es más código, para que puedan como que mentalizarse que es más código que solo esto. Y digamos que ese código es legible, 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 y de repente llegas con algo así. Y luego tienes más código. Lo que quiero ilustrar aquí es que a veces poner código así que tal vez encontraste en Stack Overflow, o que tal vez alguien te ayudó, o que dices, esta es la forma más óptima de hacerlo, tal vez no es lo mejor, porque aquí tienes código legible y de repente, ¡pum!, pones esto. Eh, para empezar, tienes que enfocarte mucho para saber qué está sucediendo. Lo que yo recomendaría en este caso, como primer paso, es extraer esto en una función. Y tal vez le llamamos getURLParams. ¿Ok? Y la podemos crear acá arriba. getURLParams. Y listo. Ok, como paso número 2 es intentar hacer las funciones un poco más puras, así que tiene que recibir parámetros y regresar algo. Entonces, en lugar de utilizarlo globalmente document location search, vamos a recibirlo como un parámetro. Y este va a ser el query string. Query string. Y obviamente lo tenemos que pasar aquí. Document location search. Ok, segundo tenemos que regresar algo, así que vamos a regresar el resultado de todo esto. Ok, simplemente ya, así como lo tenemos, aumentó muchísimo la legibilidad, incluso el mantenimiento de este código, porque ahora si hay un problema con algo de esto, solamente vas a esta función y no tocas todas las demás partes que lo están utilizando. Muy bien. Otro punto o otra acción adicional que podemos hacer es dividir esto en varios pasos. Por ejemplo, podemos poner esto así
y poner el return aquí. Y dividir este otro paso también aquí. Ok, y obviamente tenemos que hacer cambios, pero la idea es que, por ejemplo, el primer paso está simplificando el query string, así que le podemos llamar clean query string. Y el segundo paso utiliza clean query string para obtener raw params. Ok, es un arreglo, así que raw params puede utilizar reduce. Y esta parte en realidad no está tan compleja de entender, porque tienen buenos nombres y en realidad pues no es mucho lo que está sucediendo. Ok, entonces este se aumentó la legibilidad muchísimo. Incluso lo podrías aumentar más, tal vez si quieres saber qué es lo que estás regresando, puedes ponerle params y regresas params. De esta forma se vuelve muy claro que estás manipulando el string a un clean query string, estás dividiendo ese string en varios elementos y se llama wraparams, y estás modificando wraparams por medio de reduce para obtener un objeto a partir de un arreglo que se llama params, y eso es lo que estás regresando. Entonces es muchísimo más fácil de leer esto que lo que teníamos anteriormente. Muy bien, en este siguiente ejemplo vamos a hablar sobre cómo utilizar algunos métodos de los arreglos que he visto muy común que los utilizan incorrectamente. Por ejemplo, tenemos aquí un arreglo existente, no está definido por aquí, pero el propósito de este pequeño código es: tomas el arreglo, iteras sobre cada elemento y regresas un nuevo arreglo. Bueno, en este caso no lo regresas, sino que vas creando un nuevo arreglo. Para esto se crea un nuevo arreglo aquí arriba y a través de la iteración se van ingresando elementos al arreglo después de una pequeña modificación. Okay. Hay varios problemas que veo seguido. Uno es que utilizan map incorrectamente. Lo están utilizando como si fuera un iterador, como si fuera un for each, por ejemplo. For each itera sobre cada elemento, pero map no nada más itera sobre cada elemento, sino que te regresa un nuevo arreglo. Entonces que aquí hay un valor que regresa. Result, ¿no? Muchas personas he visto que lo ignoran completamente, como que no sé si no saben o no sé si no les importa, pero ignoran el valor de regreso del map. Entonces, si no te interesa el valor de regreso de map, por favor utiliza for each o algún otro método de iteración. No utilices map. Si sí te interesa map, entonces utilízalo correctamente al regresar un valor en la función que estás pasando. En este caso, este map va a regresar un arreglo de onDefines. O sea, vas a tener, por ejemplo, si ponemos esto en Chrome, simplemente tenemos que agregar ar como un arreglo existente. Nos va a regresar un arreglo de indefinidos, ¿no? Porque estamos utilizando map. Si lo que quieres es no utilizar el resultado de map, puedes poner for each y va a ser diferente. Obviamente depende del caso, cuál vas a usar. Pero en este caso, voy a poner un poquito más de zoom. Okay, en este caso no es necesario hacer la modificación de parámetros dentro de la función. Ese es otro punto que quiero tomar. Cuando aprendes un poco de programación funcional, te das cuenta que funciones puras no modifican los parámetros. Y eso es muy importante. Si lo que quieres hacer es modificarlo para agregarlo a un nuevo elemento, en lugar de hacer eso, agrega un elemento nuevo. De esta forma, y luego agregas el total. De esta forma ya puedes hacer lo que querías hacer, pero, muy bien, de esta forma ya modificas el estado de los elementos sin tener que modificar los parámetros de la función. Obviamente esto está bien, pero estás utilizando map. Entonces no es necesario que estés creando un arreglo por afuera, sino que map te va a regresar un arreglo. Entonces simplemente crea el arreglo como el resultado de map. Y en lugar de hacer new array push, lo que haces es regresas esto. Y listo, es el mismo resultado. De una forma un poco más legible, y si quieres hacerlo un poco más compacto, puedes eliminar esto. Y sigue siendo igual de legible, pero más compacto, y ahora sí estás haciendo uso correcto de map. Otro caso que he visto también es el uso incorrecto de for each
o no, tal vez no incorrecto, pero existe una funcionalidad, existe un método designado para hacer este tipo de funcionalidad que es llamado filter. Por ejemplo, el caso que veo es, quieren crear un nuevo arreglo a partir de un arreglo, iteran sobre cada elemento, hacen una condición para agregarlo dentro del arreglo nuevo. ¿Ok? Hay un método que se llama ArrayFilter que te permite hacer exactamente eso. ¿Ok? Simplemente le pasas la condición que tienes aquí, se la pondrías en el cuerpo de la función y tu resultado sería new array. Esto sería mucho más legible que todo esto de acá. Muy bien, como siguiente punto quiero poner un ejemplo cuando intentas accesar datos anidados que tal vez vienen de una API y aunque el ejemplo está un poco exagerado, sí puede llegar a suceder en algunas ocasiones, al menos algo parecido a esto. Es el caso donde quieres accesar anidadamente información en objetos, ¿no? Por ejemplo, tienes una función que te pasa un parámetro, ¿ok? Y a simple vista esto no es muy legible, no entiendes exactamente qué está sucediendo. Recibes parámetros, pero los nombres están extraños. Y ese es exactamente el punto de este ejemplo. Hay gente que le gusta cambiar los nombres de los parámetros para cortarlos. No sé la razón exacta, tal vez piensan que es más fácil de leer o que tal vez es más óptimo o tal vez no les gusta escribir tanto, pero esto lo convierte en algo muy difícil de leer. ¿Okay? Los datos que vienen dentro del menú tienen el nombre correcto, como categorías, ítems, opciones, pero los nombres que asigna dentro de la función son poco legibles. Por ejemplo, ¿qué es esto? ¿Y qué es esto? Tal vez a partir de estos nombres puedes asumir que es un menú, pero si no lo supieras, pues estaría muy difícil entender qué es. Entonces, sí, es un menú y bueno, es un arreglo de menús y este es un nuevo ítem. Y ese es exactamente el punto que tengo. Pon nombres descriptivos para que se pueda entender. Este es un ejemplo donde no se entiende bien qué está sucediendo. Ayuda un poco los nombres que sí están correctos, debido a que ya los habían creado fuera de la función, pero todos los nombres de variables declarados dentro de la función no se sabe qué es. O sea, no es fácil de leer esto o esto. Y aparte es muy confuso. Entonces voy a poner un ejemplo de cuando sí se usan nombres correctos. ¿Ok? La alternativa sería esta. Recibimos menús y recibimos new item. Y adicionalmente tenemos un target menu. Y estamos iterando en menús, un menú individual, categorías, una categoría individual, ítems, un ítem individual, options, un option individual. Y tenemos new item options con un nombre correcto. Y new item options y uno individual. Y de esta forma es muy legible cada nombre de cada variable y las comparaciones o las operaciones dentro de la función se vuelven más legibles, como aquí es claro que está sucediendo new item option id es igual a option id, menú es igual a target menu. Sin embargo, en la versión que los nombres están ofuscados por alguna razón, simplemente no es fácil de entender qué está pasando. Por ejemplo, aquí, ¿a qué se refiere NOPT? Luego tienes que subir aquí. Esta comparación, ¿qué está sucediendo? OP-ID, OPT-ID, ¿cuál es cuál? Puedes olvidar fácilmente que OPT se refiere al option y que OP se refiere al new option. Entonces es mejor poner nombres descriptivos para evitar este tipo de situaciones. Me sorprende la cantidad de veces que veo cosas así. Entonces, una recomendación muy útil poner nombres descriptivos aunque sean más largos. Muy bien, ya hablando un poco más sobre React, quiero poner una recomendación sobre JSX. Por ejemplo, tenemos este componente y hay dos cosas que quiero mencionar aquí. Una es la asignación de props. En general, cuando estás leyendo JSX, es mucho más fácil leerlo cuando no tienes que evaluar lógica o cuando no tienes que leer métodos que tienen pues lógica dentro de ellos. Por ejemplo, aquí tenemos una propiedad que está asignada a una evaluación de booleanos con operadores lógicos. Entonces, aunque esta operación la verdad no es complicada, se puede complicar si no sigues esta regla. Tal vez se te hace fácil agregarle una condición
que sí esté un poco más complicada. Tal vez tienes que llamar un método foo y foo recibe submitting y tal vez pones un and y le pones, no sé, algún operador aquí igual a true, no sé, es un ejemplo, pero a lo que voy es de que esta comparación puede crecer y ahora ya no se vuelve legible. Entonces lo que puedes hacer es, para evitar eso, en el JSX es extraer fuera del JSX la comparación y nombrarlo algo muy descriptivo como is disabled. Y obviamente si tuvieras muchos campos, tal vez is email disabled. Y fuera del JSX, en tu render puedes definir esa propiedad. Si quisieras hacer esto más legible aún, pudieras separarlo en un método con un nombre descriptivo, pero eso ya depende del caso, ¿no? Si fueran dos propiedades en la comparación, pues tal vez no, pero si fuera una o cinco, pues tal vez sí. Ok, entonces esa es recomendación 1. No complicar el JSX con evaluaciones lógicas. La número 2 es la siguiente propiedad, que es una función. Es una propiedad que recibe una función. En este caso, se convierte un poco más difícil de leer. Esta función la puedes extraer de aquí y asignarla a una función, ya sea un método en un componente de clase o una función en un componente funcional. Y vamos a ponerle un nombre genérico mientras pensamos en uno bueno. Y va a recibir un event. Ok, y le asignas el nombre aquí. Obviamente el nombre va a depender de lo que sea que se haga cargo este método. Digamos, en este caso está revisando si presionan la tecla de Enter. Entonces podemos hacer un onHandle Enter. Y si necesitara ser un poco más específico, tal vez email Enter. Obviamente el nombre depende de tu caso, pero con que pongas un nombre descriptivo es suficiente. Bien, y de esta forma tu JSX se vuelve mucho más legible, especialmente cuando tienes bastante JSX. Digamos, tienes 4 campos. De esta forma es fácil entender qué es lo que hace cada uno, porque todo lo demás está siendo delegado a otro lugar. Okay, y rápidamente quiero tomar este punto también para componentes que se renderizan condicionalmente, como es este. En este caso la condición no está muy compleja, pero como lo explicamos anteriormente, puede que la condición vaya creciendo, creciendo, creciendo y se vuelva pues bastante más compleja, ¿no? Tal vez es el doble de largo y ahora sí ya es como que es bastante que leer, aunque no es difícil, cada una es muy sencilla por sí sola, todas en conjunto se vuelve difícil de leer. Para evitar ese tipo de cosas también extrae toda esta condición y asignala a una variable. Y en este caso, digamos, tal vez un nombre bueno para ese caso podría ser show navbar. Y fuera del JSX creas show navbar y le asignas esa operación lógica, ¿no? Y obviamente igual aplica lo mismo. Si fuera muy compleja la puedes meter a un método para que sea más legible, o si fuera muy simple tal vez nada más la dejas ahí mismo. ¿Okay? Otro punto importante aquí es el uso de condicionar el renderizado por medio de ternarios. En React es muy común hacer eso, pero se puede salir de control si se está abusando un poquito. Y en lo personal me parece no tan legible cuando el JSX se vuelve un poco más largo. En este caso no le veo tanto problema, pero si el JSX fuera un poco más grande, digamos, solo por ejemplo, voy a poner bastante más cosas aquí. Obviamente esto sería, un caso real sería algo diferente, pero la longitud ya es más grande, ¿no? Entonces, estás viendo esto y tienes el ternario y renderizas esto y es bastante código y de repente llegas al ternario y ves esto. Ahora imagínate que esto también estuviera grande. Entonces se vuelve como que bastante grande todo este código y pareciera que fuera uno mismo. Por ejemplo, si colapsamos esto, pues te das cuenta que son dos separados, ¿no? Es la condición verdadera y la condición falsa.
Entonces, en este caso es muy importante no caer sobre este pequeño problema que sí puede complicar las cosas. En cuanto a la legibilidad, más que nada, algo que me gusta hacer a mí es extraer estos cuando se vuelven complejos, extraerlos. Por ejemplo, si es verdadero o el caso contrario, si es falso, puedes crear una condición. Si es empty y puedes regresar aquí un JSX. ¿Ok? ¿Ok? Y del caso contrario, pues simplemente lo ignoras porque ya se tomó en cuenta en el caso anterior. ¿Ok? Entonces, de esta forma se vuelve un poquito más legible, pero también lo que funciona es extraer esto en métodos. Por ejemplo, render empty y render full o cualquier nombre que tenga sentido. ¿Ok? Otro caso, utilizando un ejemplo muy similar, es he visto que hay ocasiones donde hay componentes que tienen un render como este. Tienen un div o tal vez un fragmento y después tienen una invocación a otro método. Y es todo lo que hay, no tienen ninguna otra cosa. O sea, no hay ningún h1, no hay nada de eso. Simplemente son estas dos cosas. Esto me parece un poco extraño, en este caso en particular, porque están delegando todo el renderizado a otro método, en lugar de hacerlo dentro de render. Render ya tiene el estándar de que va a renderizar el componente. Entonces delegarlo a otro método me parece un poco extraño, porque es solamente uno. Lo entiendo en el caso que, digamos, tienes más JSX aquí y quieres reutilizar esta función. Entonces tal vez tiene sentido. O en el caso de que tienes varias y quieres dividirlo lógicamente con diferentes nombres, render body 2. Entonces ahí tiene sentido. Pero en el caso cuando es solamente uno, me parece extraño. Creo que es mejor darle un buen nombre al componente. Digamos, si es un sidebar, pues ponle sidebar. Y ya el usuario o el programador va a entender que render se refiere al sidebar. Entonces no hay necesidad de poner el nombre render body. Por ejemplo, si este fuera body o sidebar body, pues no es necesario ponerle render body porque ya es legible por sí mismo. Entonces puedes reemplazar esto por el JSX que esté dentro de esa función. Otra recomendación que tengo es el uso de funciones puras. Por ejemplo, tenemos esta función que no es pura. ¿Ok? Y los comentarios así representan como si fuera código adicional. O sea, si se imaginan el código aquí, sería un poco más difícil de leer. Muy bien, ahora imagínense que te van parte por parte y esa función recibe menús y se pueden dar cuenta que en algunos puntos modifica los parámetros que recibe. O sea, estamos recibiendo menús y está modificándolos. También acá y también acá. En ese ejemplo es fácil de ver dónde sucede porque no hay mucho código. Pero imagínense que hubiera más código aquí, aquí y aquí. Fuera difícil de leer dónde están sucediendo esos cambios. Entonces, no nada más está perjudicando la legibilidad de esta función, sino que también está rompiendo las reglas de funciones puras, que es está modificando los parámetros de la función. Ese creo que ya lo mencioné hace un momento, pero es muy importante no hacer eso para evitar efectos secundarios en otras partes de tu código, que tal vez están utilizando este objeto o arreglo de menús para hacer renderizado de cierta UI. Si tú lo modificas aquí adentro, también estás modificando la versión que ellos tienen. Cuando lo que tú en verdad quieres es solamente modificar una versión local y regresarla dentro de esa función. Entonces, una función pura sería una que no modifica los parámetros, ¿no? Y que regresa siempre lo mismo basado en los parámetros que recibe. ¿Ok? Si empezamos a intentar reestructurar este pequeño ejemplo para que no haga esto, nos podemos dar cuenta que está haciendo varias cosas. Una, iterando sobre cada menú para cambiar la propiedad isOpen. Adicionalmente, está cambiando las categorías que están dentro de cada categoría, ¿no? Menú categories. Se está cambiando su typezone y también los ítems de cada categoría les está cambiando el precio. ¿Ok? Para poder simplificar esto de una forma funcional, hay varios acercamientos que se pueden hacer, pero uno
en particular es utilizar map en lugar de modificar los elementos en línea. ¿Ok? Por ejemplo, podemos tener, ¿ok? Y podemos regresar menús.map. ¿Ok? Y aquí estamos regresando una versión modificada de menús. Para empezar, vamos a regresar menú tal y como está. Y lo primero que queremos modificar, como lo vemos aquí arriba, es isOpen. Así que podemos asignar esto. ¿Ok? Esta es una versión que se podría utilizar. Sin embargo, si se dan cuenta, aquí hay un condicional. Entonces, algo que se puede hacer es cambiar esto en lugar de a la versión más expandida. Y ponemos un return. Y en lugar de modificar menu isOpen, lo dejamos como menu. ¿Ok? Y en lugar de asignarlo directamente, lo dejamos así. Entonces, de esta forma, podemos tener el mismo resultado, pero de una forma con funciones puras. Muy bien, y esta sería como que la versión equivalente con una versión pura. Aquí estamos haciendo algo muy similar, pero no modificando los parámetros. En ningún momento modificamos los parámetros. Solamente creamos nuevas propiedades y al momento de regresar la versión modificada lo hacemos por medio de un map, lo cual se asegura que no cambie el valor original, que es menús. ¿Okay? Obviamente esto aplicaría para cada caso que se está haciendo. Por ejemplo, categories. Lo que queremos hacer es otro map interno. Entonces podemos hacer menú. Cada menú tiene una categoría o categorías. Entonces podemos hacerle categories.map. Y aquí ya llevaría la lógica que quieres llevar, ¿no? Obviamente esto dependería de qué es lo que quieres hacer. En este caso es el timezone con una condición. Entonces sería algo similar a lo que tenemos aquí dentro de aquí. Y así lo puedes llevar cada paso y obtendrías una función pura que no está modificando los parámetros de las funciones que estás recibiendo. Muy bien, para no llevar tanto tiempo voy a poner la versión un poco más terminada. Muy bien, esta es la versión ya terminada de la versión un poco más pura, que no está modificando los parámetros que reciben las funciones. Pero como pueden ver, también no es tan legible, aunque sea pura, no es tan legible. Sin embargo, es mejor que la versión anterior, ya que la versión anterior puede generar muchos bugs en la aplicación, y eso nunca es bueno. Pero sí se puede ver que es bastante difícil de leer esto, ¿no? Entonces, lo que se puede hacer para llevar eso un paso más allá es extraer cada funcionalidad en su propia función. Por ejemplo, en lugar de hacer esta lógica dentro de la función, podemos crear una función que se llame isOpen, ¿no? O isMenuOpen. Por ejemplo, aquí la voy a crear. Voy a dividir la versión vieja y la versión nueva como isMenuOpen. Y simplemente es el mismo código de aquí, lo pongo acá. ¿Okay? Entonces cierro esto y ya no necesito crear esto aquí. Lo que puedo hacer es asignarla dentro de la función isOpen, isMenuOpen y le pasas el menú. Listo. Entonces, debido a esto, ya no necesitamos la versión también expandida. Podemos eliminar esto y esto. Y tenemos la versión más corta en JavaScript. ¿Okay? Y esto se hace un poco más legible también. Y podemos ver que, estamos iterando sobre cada menú. Y queremos los menús. Y si está abierto, lo declaramos aquí. Podemos hacer lo mismo para las categorías. ¿Okay? Puedo declarar una función que se llame updateCategories. ¿Okay? Y para esto puedo también simplificar este proceso en otra función que se llame updateCategories. Y es la misma lógica que tenía allá abajo, que pongo aquí. Entonces simplemente lo que puedo hacer es eliminar todo esto y llamo updateCategories y le paso una categoría, ¿no? Menu categories. ¿Okay? Y de esta forma se vuelve mucho más legible, que lo que estamos haciendo es modificar
la propiedad isOpen y la propiedad categories. Si queremos ver más, nos vamos a Update Categories y aquí vemos que estamos modificando cada categoría con un nuevo timezone, pero incluso esto se vuelve más difícil de leer. Lo que podemos hacer es lo mismo, crear una función que haga esto. Por ejemplo, la podemos llamar find timezone y le ponemos la misma lógica y simplemente quitamos todo esto, find timezone, y simplemente recibir la categoría. Y debido a esto podemos simplificar esto aún más. Incluso si esto fuera un poco más complicado, también podríamos modificar esto para que fuera su propia función. Por ejemplo, en lugar de hacer esto, podemos poner una función que se llame updateItemPrices. La colapsamos y le pasamos updateItemPrices. De esta forma se vuelve muy legible qué es lo que estás haciendo en cada punto de cada función. Entonces aquí podemos ponerle también un nombre descriptivo. En vez de do something le podríamos poner data y le pasas los menús. Obviamente el nombre dependería de lo que quisieras hacer. Y de esa forma cada método, cada función es descriptivo. Obviamente eso se expandió. Es bastante más código que el que teníamos originalmente. Pero no nada más está libre de efectos secundarios, debido a que usamos funciones puras, sino que también es mucho más legible en caso de que queramos hacer algún cambio. Créanme que cuando les digo que tal vez en estos ejemplos no es tan fácil de ver la diferencia, porque piensas que estamos creando más código, pero también en proyectos que utilizan solamente este tipo de funciones que no son puras, cuando tienes 20, 30, 40, 50 funciones y luego tienes 50, 60, 70, 80, 100 archivos y todos se ven de esta forma, créeme que es bien difícil hacer un cambio, porque un cambio que haces en un archivo te afecta cambios en otro archivo y la verdad se vuelve difícil de mantener y de entender, incluso simplemente leerlo es difícil. Entonces, aunque esto parezca que se agrega más código, es mucho más mantenible. Bueno, eso es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó, por favor denle un like y suscríbanse al canal para recibir notificaciones del siguiente video. No olviden darle clic a la campanita. Y si tienen preguntas, comentarios o dudas, por favor escríbanlas abajo en la caja de comentarios. Eso es todo por mí y espero que la pasen bien. Hasta la próxima.